Gato cuenta. Tengo la oportunidad de arruinar la vida de la persona que me hizo bullying terrible en la escuela. Parte de mí quiere hacerlo. Yo era Leonardo, el típico chico callado, un poco torpe socialmente, con gafas gruesas y más interesado en los libros de ciencia ficción y en mi proyecto de ciencias para la feria anual que en el fútbol o las chicas populares. No era un bicho raro, simplemente navegaba en mi propio mundo. Ricardo, en cambio, era todo lo opuesto. Carismático para los profesores, popular entre los cool kids, atlético, con esa sonrisa de comercial de dentífrico que escondía una crueldad que aún hoy me cuesta procesar. Ricardo no me hacía el bullying físico tradicional, aunque hubo un par de empujones en los pasillos y algún que otro accidente en clase de deportes que me dejaba sin aliento y con el orgullo por los suelos. No, lo suyo era más sutil, más psicológico, y por ende, creo yo, mucho más dañino a largo plazo. Era el maestro de la humillación pública, el arquitecto de mi aislamiento social. Recuerdo como si fuera ayer la presentación de mi proyecto de ciencias. Había trabajado durante meses en un pequeño robot que seguía líneas negras. Estaba increíblemente orgulloso. Cuando llegó mi turno, Ricardo, sentado en primera fila con su séquito, empezó a hacer ruiditos de robot oxidado, muy bajos al principio, casi imperceptibles. Luego, cuando mi robot se atascó un segundo, un cable se había aflojado por los nervios al manipularlo, soltó una carcajada sonora, y como una maldita señal, todos sus amigos le siguieron. El profesor apenas pudo controlar la situación. Yo sentí que la cara me ardía, las manos me temblaban, y solo quería que la tierra me tragara. Ese día, mi pequeño robot no solo se atascó, algo dentro de mí también lo hizo. Pero eso era solo la punta del iceberg. Ricardo se encargó de ponerme apodos crueles que se pegaron como Lapa, Leo el Lento, Cuatro Ojos Bot, cosas así que hoy suenan infantiles, pero que para un adolescente en formación son dagas directas a la autoestima. Orquestaba situaciones para dejarme en ridículo. Si intentaba hablar con alguna chica, él aparecía casualmente para contar alguna anécdota inventada sobre mí, exagerando mi torpeza hasta convertirla en una especie de discapacidad social legendaria. Me excluían de los grupos de trabajo, de las fiestas, a las pocas que me hubieran invitado de no ser por él, de las conversaciones en el recreo. Era un goteo constante, una erosión diaria de mi confianza y mi alegría. Lo peor era su inteligencia para hacerlo. Sabía exactamente cómo herirme sin cruzar la línea para que los profesores intervinieran de forma seria. Siempre tenía una excusa, una forma de hacerlo parecer una broma inocente o un malentendido. Y esa sonrisa, esa maldita sonrisa satisfecha cuando veía que sus palabras o acciones habían dado en el blanco. Odiaba esa sonrisa más que nada en el mundo. Los años de secundaria fueron una tortura silenciosa. Mis padres notaban que estaba más retraído, pero yo nunca les conté la magnitud del acoso. Me avergonzaba. Sentía que era mi culpa, que había algo inherentemente defectuoso en mí que invitaba a ese trato. Desarrollé una ansiedad social que me persiguió hasta bien entrada la universidad, timidez patológica, miedo al rechazo, una sensación constante de no ser suficiente. Terminó la secundaria y, como es lógico, perdí el contacto con Ricardo. Fui a una universidad en otra ciudad, me enfoqué en mis estudios de ingeniería, y lentamente, con mucha terapia y esfuerzo personal, empecé a reconstruirme. Conocí a gente maravillosa, hice amigos de verdad, y finalmente conocí a Sofía, mi actual esposa, mi ancla, la persona que me enseñó lo que era el amor y el apoyo incondicional. Hoy tengo 32 años, una carrera exitosa como ingeniero de software en una empresa tecnológica bastante importante, una casa bonita, 2 perros y una vida que, sinceramente, amo. El recuerdo de Ricardo y el bullying se había convertido en una cicatriz, una de esas que ya no duelen al tacto, pero que sabes que está ahí. O eso creía. Hace una semana, mi jefe, Miguel Ángel, me llamó a su oficina. Estábamos buscando un nuevo gerente de proyectos para un departamento crucial. Un puesto de alta responsabilidad, muy bien pagado, con mucho poder de decisión. Miguel Ángel me dijo, Leo, tenemos un candidato externo que parece oro puro. Su CV es impecable, las referencias preliminares son estelares.
Quiero que formes parte del panel de entrevistadores finales. Es un tipo llamado Ricardo. Ricardo Vargas. Reddit, el aire se me fue de los pulmones. Vargas. Ese era su apellido. No podía haber muchos Ricardos Vargas con un perfil profesional tan específico. Una búsqueda rápida en LinkedIn confirmó mis peores temores. Era él. La misma sonrisa de dentífrico, ahora con algunas líneas de expresión pero igual de arrogante. Casado, con 2 hijos preciosos en las fotos, posando en viajes exóticos, proyectando la imagen del hombre de familia exitoso y realizado. Mi estómago se revolvió. La entrevista estaba programada para dentro de 2 semanas. Durante los primeros días, intenté ser profesional. Es el pasado, me decía. La gente cambia. No puedes dejar que esto afecte tu juicio profesional. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su cara de quinceañero regodeándose en mi humillación. Recordaba el nudo en la garganta antes de entrar a la escuela cada mañana, la sensación de ser invisible y ridículo al mismo tiempo. Entonces, una noche, mientras investigaba más a fondo a los candidatos, algo que siempre hago, soy meticuloso, algo me llamó la atención en el historial laboral de Ricardo. Había un periodo de 6 meses entre 2 empleos de alto perfil que no estaba bien explicado en su CV. Normalmente, no le daría mayor importancia, un sabático, un emprendimiento fallido. Pero una vocecita en mi cabeza, esa voz que nació del dolor y la desconfianza que él mismo sembró en mí, me dijo que rascara un poco más. Y aquí es donde la cosa se pone turbia y mi dilema moral se vuelve una bestia gigantesca. Usé algunas de mis habilidades informáticas, nada ilegal, que conste, solo búsqueda avanzada en registros públicos, noticias archivadas, foros de ex empleados, ese tipo de cosas que están ahí si sabes dónde buscar, y empecé a tirar del hilo. Descubrí que su salida de esa empresa anterior, una startup tecnológica que prometía mucho, no fue tan amigable como él la pintaba. Encontré un par de artículos de un blog local de negocios que hablaban de tensiones internas y salida abrupta de un ejecutivo clave justo en la época en que Ricardo dejó la compañía. No se mencionaba su nombre directamente, pero las fechas y la descripción del puesto coincidían a la perfección. Seguí cavando. Esto ya se había vuelto una obsesión malsana, lo admito. Me pasaba las noches en vela, con la luz del monitor iluminando mi cara y Sofía durmiendo a mi lado, ajena a la tormenta que se estaba desatando en mí. Fue entonces cuando di con un antiguo foro de empleados de esa startup. La mayoría de los mensajes eran antiguos, pero encontré un hilo donde varios usuarios anónimos se quejaban amargamente de un directivo déspota que se llevaba el crédito por el trabajo ajeno, que creaba un ambiente laboral tóxico y que, según un par de comentarios muy crípticos, estuvo involucrado en prácticas contables dudosas para inflar las cifras antes de una ronda de financiación. Uno de los usuarios, que parecía especialmente resentido y detallista, describió al directivo con rasgos que encajaban milimétricamente con Ricardo, su forma de hablar, su tendencia a menospreciar a los subordinados en broma, su encanto superficial con los superiores. Pero la joya de la corona llegó hace 3 días. Uno de esos ex empleados resentidos, al que logré contactar usando un perfil anónimo y tras mucha insistencia, me envió, bajo promesa de absoluto anonimato, un paquete de correos electrónicos internos y un par de hojas de cálculo. Nada que probara un delito de forma concluyente ante un juez, aclaro. Pero sí demostraban un patrón de comportamiento deleznable, Ricardo adjudicándose proyectos enteros que habían desarrollado juniors a su cargo, emails donde menospreciaba a colegas a sus espaldas con una crueldad que me recordó a la secundaria, y lo más jugoso, una de las hojas de cálculo mostraba una proyección de ingresos para inversores claramente inflada, con notas al margen en un estilo de redacción que, por ciertos tics y expresiones que recordaba de él, me atrevería a decir que eran suyas. No había una firma digital, no había una prueba irrefutable que lo hundiera legalmente sin más, pero era suficiente para sembrar la duda más profunda en cualquier proceso de selección serio y, desde luego, para destrozar su reputación si se hacía público de la manera adecuada. Y aquí estoy, Reddit. Tengo en mis manos el poder de destruir la carrera de Ricardo. No solo de evitar que consiga este trabajo en mi empresa, lo cual sería fácil,
Solo necesito mostrar anónimamente esta información al panel de contratación o a Miguel Ángel, argumentando que es una fuente anónima preocupada por la integridad de la empresa, sino de algo mucho más grande. Podría filtrar esta información de manera más amplia. Podría acabar con su imagen de hombre exitoso. Podría hacer que pruebe un poco de la humillación y la desesperación que él me hizo sentir durante años. Una parte de mí, la parte que todavía es ese chico de 15 años llorando en silencio en su habitación, grita de júbilo. Es el karma. Es la justicia divina. Finalmente pagará por todo el dolor que causó. Siento una oleada de poder, una sensación embriagadora de tener su destino en mis manos. Podría mirarlo a los ojos en esa entrevista sabiendo que soy yo quien tiene el control, que esa sonrisa suya se borraría si supiera lo que sé. Me imagino su cara de pánico, su desesperación. Y una parte oscura de mí disfruta esa imagen. Mucho. Pero hay otra parte. La parte que ha luchado por ser mejor persona, la que cree en la ética profesional, la que tiene una esposa maravillosa y una vida plena. Esta parte me susurra, ¿te convertirás en él? ¿Usarás tácticas turbias para herir a alguien, incluso si se lo merece? ¿Qué pasa con su familia? Sus hijos son inocentes. Arruinar su carrera podría tener consecuencias devastadoras para ellos también. He hablado con Sofía, muy por encima, sin darle todos los detalles escabrosos de lo que encontré, solo le dije que el candidato principal para el puesto era mi antiguo acosador y que tenía información comprometedora sobre él. Sofía es una mujer increíblemente sensata y compasiva. Me escuchó, me abrazó, y me dijo que entendía mi conflicto. No me juzgó. Solo me preguntó qué sentía que era lo correcto para mí, para mi paz mental a largo plazo. Me recordó que la venganza es un plato que a menudo envenena a quien lo sirve. Pero también admitió que si alguien le hubiera hecho tanto daño, no sabría qué haría. El morbo de la situación es inmenso. Tengo el poder. Podría ser sutil, simplemente asegurarme de que no consiga el trabajo, presentando la información de forma anónima y profesional, como un hallazgo preocupante durante la debida diligencia. O podría ir a por todas. Podría, teóricamente, filtrar los documentos a ciertos periodistas de investigación o blogs de la industria tecnológica. Sería más arriesgado para mí, tendría que tener mucho cuidado para no ser rastreado, pero el daño a Ricardo sería catastrófico. Y el suspenso me está matando. La entrevista es la próxima semana. Cada día que pasa, me debato más. Duermo poco. Doy vueltas en la cama, recreando escenarios. En uno, soy magnánimo, lo dejo pasar, quizás incluso lo confronto sutilmente en la entrevista para ver si muestra algún signo de remordimiento, lo dudo. En otro, desato el infierno. Parte del misterio para mí es, ¿Ricardo se acordará de mí? Y si lo hace, ¿cómo reaccionará al verme en una posición de poder? ¿Intentará congraciarse? ¿O su arrogancia será tan grande que ni siquiera registrará la ironía de la situación? El drama interno es shakespeariano, o al menos así se siente en mi cabeza. El joven Leonardo, marcado y herido, contra el Leonardo adulto, exitoso y con un código ético. ¿Quién ganará? ¿La sed de venganza o los principios que tanto me ha costado construir? Siento que mucha gente podría identificarse con esto, no quizás con la oportunidad de venganza tan directa, pero sí con el dolor del bullying y el deseo de que los acosadores alguna vez enfrenten las consecuencias de sus actos. La gente empatiza con el desvalido, y yo fui el desvalido durante mucho tiempo. Quiero que Ricardo caiga. Quiero que sienta lo que yo sentí. Pero, ¿a qué costo? ¿Me rebajaré a su nivel? ¿Comprometeré mi integridad? ¿Y si la información que tengo, aunque parece sólida, tiene algún matiz que desconozco y acabo acusando a un inocente, aunque se quede inocente no tiene un pelo por lo que me hizo a mí? El riesgo de que esto explote en mi propia cara también existe si no juego bien mis cartas. No busco que me digan qué hacer, aunque cualquier perspectiva es bienvenida. Supongo que necesitaba soltarlo, escribirlo, ver la monstruosidad de mis pensamientos y deseos plasmada en palabras. La entrevista se acerca. Tic, tac. Y yo sigo aquí, con la vida de Ricardo en un pendrive y un nudo en el alma.
¿Qué harían ustedes, Reddit? ¿Se vengarían, aprovechando una oportunidad única que la vida les ha puesto en bandeja de plata? ¿O elegirían el camino de la nobleza, dejando que el pasado sea pasado, incluso si el responsable nunca pagó por sus acciones y podría seguir dañando a otros en el ámbito profesional? La verdad, no lo sé. Y eso me aterra y me excita a partes iguales. Actualización 1. Oka, Reddit. Primero, gracias. La cantidad de respuestas, mensajes privados y, sobre todo, la diversidad de opiniones ha sido abrumadora. Algunos me llaman héroe por considerar exponerlo, otros me advierten que me convertiré en lo que odio. Muchos comparten sus propias historias de bullying, y déjenme decirles que leerlos me ha hecho sentir menos solo en esto, aunque lamento que tantos hayamos pasado por algo similar. No he tomado una decisión definitiva, pero sus comentarios me han ayudado a ordenar mis pensamientos. La entrevista con Ricardo es en 3 días. Pasaron algunas cosas. 1. Hablé más a fondo con Sofía, le conté todo. Absolutamente todo. Los detalles de los correos, las hojas de cálculo, mis peores pensamientos. Ella es una santa. No me juzgó. Escuchó durante horas. Su principal preocupación, más allá de la ética, es el posible retroceso si esto sale mal. Me dijo, Leo, entiendo tu dolor y tu rabia. Y ese hombre suena como un verdadero desgraciado. Pero piensa en las consecuencias no deseadas. Si esto se vuelve público y de alguna manera te rastrean, ¿cómo afectaría tu carrera, nuestra vida? No te digo que no hagas nada, pero si lo haces, tiene que ser impecable y, sobre todo, tienes que estar seguro de que puedes vivir con ello después, sea cual sea el resultado. Tenía lágrimas en los ojos al decirme esto, no de tristeza, sino de preocupación genuina por mí. Eso me golpeó fuerte. 2. La paranoia de Ricardo, o la mía. Ayer, durante una reunión de planificación para el proceso de selección, sin Ricardo presente, claro, Miguel Ángel mencionó de pasada que Ricardo había preguntado específicamente quiénes estarían en el panel de entrevistadores. Cuando le dieron los nombres, incluido el mío, aparentemente hizo una pausa un poco más larga de lo normal al escuchar el mío, según la asistente que coordinaba. Luego dijo algo como Leonardo, me suena ese nombre. ¿Es de aquí de la ciudad? Podría ser pura coincidencia. Mi nombre no es ultra común, pero tampoco único. O podría ser que algo en su memoria se encendió. Esto ha añadido una capa de tensión que no esperaba. ¿Me recuerda? Si es así, ¿estará nervioso? ¿O es solo mi propia paranoia proyectándose? 3. Revisé la información de nuevo, con la cabeza un poco más fría, o quizás más confundida, no estoy seguro, volví a examinar los archivos que tengo. Siguen siendo condenatorios en términos de ética laboral y carácter. No hay un arma humeante de un delito masivo, pero sí un patrón claro de comportamiento tóxico y engañoso. Lo suficiente como para que cualquier empresa se lo piense 2 veces. La opción de simplemente pasar la información de forma anónima a recursos humanos y a Miguel Ángel, enfocándome en la protección de los intereses de la empresa, sigue siendo la más limpia y la que menos riesgo personal conlleva. No sería la venganza explosiva y catártica que una parte de mí anhela, pero lograría el objetivo principal, evitar que un tipo como él ascienda a una posición de poder donde pueda dañar a otros, como lo hizo conmigo y como, aparentemente, lo hizo en su anterior empresa. Pero la idea de verlo caer más estrepitosamente, sigue ahí, como un demonio en mi hombro. Ver esa sonrisa borrada de su cara para siempre. Algunos de ustedes sugirieron confrontarlo directamente en la entrevista, de forma sutil, para ver su reacción. ¿Cómo manejaste la transición de tu anterior empresa, nombre de la startup? Hubo algunos rumores en la industria sobre tensiones internas. Ver si se pone nervioso, si miente descaradamente. Eso podría ser interesante. Pero también arriesgado si no lo manejo bien. 3 días. Siento que estoy en una cuenta atrás para algo que definirá una parte de quién soy. El Leonardo que sufrió, o el Leonardo que soy ahora. O quizás ambos puedan coexistir en la decisión que tome. Voy a intentar dormir. Mañana será otro día de darle vueltas.
Gracias de nuevo por escuchar, o leer, más bien. Se siente extrañamente terapéutico compartir esto con extraños en Internet que, de alguna manera, entienden. Actualización 2. Reddit, la presión es casi física. Mañana es el día de la entrevista de Ricardo, es a las 10 de la mañana. Ayer tuve una pesadilla horrible. Estaba de nuevo en la secundaria, pero esta vez yo era el profesor. Ricardo estaba en primera fila, con su sonrisa de siempre, y cuando intentaba dar la clase, él empezaba a susurrar y toda la clase se reía de mí. Me desperté sudando frío, con el corazón a mil. Sofía me tuvo que calmar. Es increíble cómo esta situación ha desenterrado traumas que creía superados. He decidido un curso de acción, o al menos, los primeros pasos. No voy a filtrar nada a la prensa ni a blogs. Es demasiado arriesgado y, como muchos señalaron, podría dañar a inocentes, su familia, de una forma desproporcionada y, sinceramente, me haría sentir como un villano. No quiero esa clase de victoria. Mi plan actual es el siguiente. 1. La entrevista, voy a participar en la entrevista. Quiero verlo cara a cara. Quiero observar su comportamiento, si me reconoce, si muestra algún atisbo de ser una persona diferente. Voy a hacerle preguntas difíciles, profesionales, relacionadas con su experiencia, liderazgo y manejo de equipos, especialmente enfocadas en situaciones éticas y de presión, basándome en las áreas grises que descubrí. Nada acusatorio directamente, pero sí incisivo. Quiero ver cómo responde bajo presión, si su encanto superficial se resquebraja. 2. El informe interno, independientemente de cómo vaya la entrevista, después de ella, voy a compilar un resumen de mis hallazgos, los correos, las hojas de cálculo, los testimonios del foro, de la manera más objetiva y profesional posible. Lo presentaré a Miguel Ángel y a la jefa de recursos humanos, Valeria. Lo enmarcaré como información preocupante recibida de una fuente anónima creíble durante el proceso de verificación de antecedentes extendido. Diré que, como parte del panel y como empleado leal, siento la obligación de compartirla para que tomen una decisión informada. Recomendaré encarecidamente una investigación más profunda antes de tomar cualquier decisión de contratación. Esto, creo, cumple varios objetivos. Protege a la empresa de contratar a alguien potencialmente tóxico y deshonesto. Evita que Ricardo consiga el puesto, es casi seguro que no lo contratarán con esa información sobre la mesa. Satisface mi necesidad de que sus acciones pasadas, las profesionales recientes, al menos, tengan consecuencias. Me mantiene, en gran medida, éticamente limpio y minimiza mi riesgo personal. No estoy fabricando nada, solo presentando hechos, o evidencia muy fuerte de ellos. No es la venganza sangrienta que mi yo adolescente fantaseaba, pero es una forma de justicia adulta, creo. Es usar el sistema, las reglas, en su contra, de la misma manera que él manipulaba las situaciones sociales en la escuela. Sofía está de acuerdo con este plan. Dice que se siente como un compromiso razonable y que le permite dormir más tranquila, y a mí también. Aún así, una parte de mí está de luto por la oportunidad de una destrucción más espectacular. Es una confesión fea, lo sé. Pero es la verdad. El morbo de esa caída total era poderoso. Pero también hay un nuevo tipo de suspense, ¿cómo será verlo? ¿Qué sentiré? ¿Podré mantener la compostura? Y si, contra todo pronóstico, me reconoce y se disculpa sinceramente, lo dudo infinitamente, pero la mente juega con todas las posibilidades. Mañana por la noche, les contaré cómo fue todo. Deséenme suerte, o fortaleza, o lo que sea que se necesite para enfrentar a un fantasma del pasado que de repente se ha vuelto muy, muy real. Actualización final, el día después de la entrevista. Reddit, ha terminado. O quizás, acaba de empezar una nueva etapa. Ayer fue uno de los días más largos y extraños de mi vida. Me desperté antes del amanecer, con el estómago hecho un nudo. Me puse mi mejor traje, como si fuera a una batalla. Sofía me dio un beso largo y me dijo, recuerda quién eres, Leo. Eres un buen hombre. Esas palabras fueron mi escudo. Llegué a la oficina. El ambiente era normal,
pero para mí todo se sentía cargado de electricidad. A las 9:50 de la mañana, Valeria de Recursos Humanos, Miguel Ángel, mi jefe, y yo nos reunimos en la sala de conferencias principal. Ricardo llegó puntual a las 10 de la mañana. Cuando entró, mi corazón dio un vuelco. Era él. Más viejo, con algo menos de pelo, pero la misma postura arrogante, la misma sonrisa practicada. Nos dio la mano a todos. Cuando llegó a mí, me miró directamente a los ojos. Leonardo Herrera, dije, extendiendo mi mano. Ricardo Vargas. Un placer. Su apretón fue firme, sus ojos no mostraron el más mínimo atisbo de reconocimiento. Ni una chispa. Para él, yo era solo otro entrevistador. Una parte de mí sintió una punzada de decepción. ¿De alivio? No lo sé. Tantos años de mi vida marcados por él, y yo ni siquiera existía en su memoria. Fue extrañamente anticlimático en ese sentido. La entrevista comenzó. Miguel Ángel hizo las primeras preguntas, luego Valeria. Ricardo era bueno, tengo que admitirlo. Pulido, elocuente, respuestas de manual para todo. Vendía su experiencia con una confianza que rozaba la soberbia, pero que sin duda impresionaría a cualquiera que no supiera más. Entonces llegó mi turno. Mantuve la voz firme, profesional. Ricardo, en tu anterior puesto en nombre de la startup, parece que hubo una reestructuración significativa alrededor de tu salida. ¿Podrías hablarnos de los desafíos que enfrentaste allí y cómo manejaste la presión en un entorno que, según algunos informes, era bastante volátil? Noté un microsegundo de vacilación antes de que su sonrisa volviera. Una gran experiencia de aprendizaje. Como en todas las startups de rápido crecimiento, había desafíos diarios, pero siempre me he enorgullecido de fomentar un ambiente de equipo positivo y de obtener resultados. Dio una respuesta genérica sobre liderazgo y resiliencia. Presioné un poco más, siempre dentro de lo profesional. Entiendo. Y en cuanto a la atribución del trabajo en equipo, ¿cómo te aseguras de que el crédito se distribuye equitativamente, especialmente cuando los proyectos tienen éxito gracias al esfuerzo de muchos, incluidos los miembros más junior del equipo? Su sonrisa se tensó ligeramente. La meritocracia es clave, Leonardo. Siempre he creído en reconocer el talento donde quiera que esté. Continué con preguntas sobre ética en la presentación de informes financieros a inversores, cómo manejaría información confidencial que pudiera dañar la reputación de la empresa si se revelara, situaciones hipotéticas donde la integridad podría verse comprometida por la presión de obtener resultados. En ningún momento lo acusé. Solo creé escenarios. Sus respuestas eran correctas, pero había algo forzado en ellas. Una incomodidad que no había mostrado antes. Quizás sintió el subtexto. Quizás solo eran preguntas difíciles. Cuando la entrevista terminó y se fue, Miguel Ángel y Valeria estaban impresionados en general, aunque admitieron que mis preguntas habían sido particularmente incisivas. Esperé una hora. Luego solicité una reunión urgente con ambos. Entré a la oficina de Miguel Ángel. Valeria ya estaba allí. Tengo algo importante que comunicarles, dije, y procedí a explicarles, con la mayor calma y objetividad que pude reunir, lo que había encontrado. Les presenté una carpeta con los correos impresos, remitentes y cualquier información que pudiera identificar a la fuente, cuidadosamente eliminados, las hojas de cálculo con mis anotaciones sobre las posibles manipulaciones, y un resumen de los testimonios del foro de ex empleados. Esta información me llegó de una fuente anónima que expresó serias preocupaciones sobre la integridad del señor Vargas, expliqué. Sentí que era mi deber compartirla con ustedes para que puedan tomar la decisión más informada posible. No puedo verificar personalmente la autenticidad absoluta de cada detalle sin una investigación forense, pero los patrones que sugiere son, en mi opinión, alarmantes para un puesto de esta responsabilidad. Hubo un silencio denso en la habitación. Miguel Ángel y Valeria leyeron los documentos con el ceño fruncido. Vi sus expresiones cambiar de la sorpresa a la preocupación y, finalmente, a una especie de sombría decepción. Miguel Ángel levantó la vista. Leonardo, esto es, muy serio.
Gracias por traerlo a nuestra atención. Y por manejarlo con esta profesionalidad. Valeria asintió. Definitivamente, esto cambia las cosas. Necesitamos investigar esto a fondo. Obviamente, con esta sombra de duda, no podemos proceder con una oferta en este momento. Salí de esa reunión sintiendo un peso enorme quitándome de encima. No hubo fuegos artificiales, no hubo una confrontación dramática con Ricardo. Pero hubo una sensación de justicia tranquila. Adulta. Más tarde ese día, Valeria me informó que, tras una breve deliberación y consulta con el departamento legal sobre cómo proceder, habían decidido poner en pausa indefinida la candidatura de Ricardo y reabrir el proceso de búsqueda. No se pondrían en contacto con él para darle explicaciones detalladas sobre los hallazgos específicos para evitar posibles complicaciones legales, simplemente le notificarían que habían decidido ir en otra dirección. Su reputación en mi empresa estaba acabada antes de empezar. Y dudo que, con ese tipo de información flotando, aunque sea de forma anónima, les sea fácil conseguir otro puesto de alto nivel si las empresas hacen su debida diligencia. Anoche, Sofía y yo abrimos una botella de vino. No para celebrar una venganza, sino para marcar el cierre de un capítulo doloroso. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Extrañamente en paz, respondí, y era verdad. No hubo gritos, ni lágrimas, ni una confesión dramática. Pero creo que hice lo correcto. Por la empresa, por los futuros empleados que podrían haber trabajado para él y, sí, también un poco por ese chico de 15 años. Ricardo nunca sabrá, probablemente, que fui yo quien descarriló su oportunidad. Y está bien. No necesito que lo sepa. Necesitaba saber que sus acciones tienen consecuencias, que el mundo a veces, de formas inesperadas, equilibra la balanza. Quizás esto no sea el tipo de historia de venganza épica que algunos esperaban, llena de confrontaciones y destrucción total. Pero es mi historia. Y es real. El bullying deja cicatrices profundas, Reddit. Pero también puede enseñarnos sobre nuestra propia fuerza y, al final, sobre el tipo de persona que elegimos ser. Gracias por ser mi caja de resonancia. Significó más de lo que creen. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.